En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra, así sea. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a sus divinas inspiraciones, para que podamos comprender siempre lo que es recto ante tus ojos y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Viva Cristo Rey, viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir un favor, disculpen que no se los pedí antes, si me pueden acercar una Biblia que tengan por aquí cerquita, alguna de las hermanas, y buscarme el pasaje del libro del Génesis de Rebeca y Jacob. ¿Sí? Mientras me lo preparan, porque es el tema que vamos a tratar hoy, acuérdense que es la figura Rebeca de María y Jacob del devoto de María, el predestinado que por la mediación de María recibe la bendición de Dios. Entonces vamos a tratar este tema hoy. En lo que me lo buscan, pues compartirles algo que yo creo que es importante que lo sepan, porque de alguna manera están involucradas. Entonces, a ver qué me pueden decir. Les saludo aquí a las hermanitas, saludo a todos los que nos están siguiendo desde la transmisión en vivo. Gracias. No las están viendo ustedes, nada más me están viendo a mí para que no me vaya a regañar después sayonara. Que ya nos dijo un día que nos reunimos, que tenemos que cuidarlas con todas sus costumbres y sus modos, ¿verdad?, de vivir su consagración. Entonces, compartirles pues que hace un mes, ¿se acuerdan que estábamos antes de entrar en la Semana Santa? Les di la catequesis sobre la Virgen Dolorosa y la unión que la Virgen María hace en su corazón inmaculado al sacrificio de Jesús, su misterio de compasión y de asociación al misterio de la cruz y en realidad al misterio de la misión de Jesús. Y esto lo hicimos a la luz de la catequesis de Juan Pablo II. Pues ese día yo les decía en la homilía que tenemos que hacer mucha oración, ¿verdad? Y entonces hasta las mandé a los hospitales, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Pues lo que pasa es que entre la catequesis y la misa me acordé de los niños de Fátima, como, no sé si se los dije, la verdad no lo recuerdo, pero como esta Santa Jacinta y San Francisco Marto se enfermaron de la gripe española y finalmente
esa gripe generaba una neumonía y murieron de esta enfermedad. Y en las memorias de Sor Lucía hay un momento en donde ella cuenta cómo la más pequeñita, Santa Jacinta, ya enferma, la mandó llamar y estando sola con ella se puso a llorar. Y entonces en medio de su tristeza le dijo que la había visitado la Señora del Cielo, la Santísima Virgen, y le había dicho que iba a morir sola, que le iban a mandar a un hospital distinto y que allí ella iba pues a morir sola. Y entonces a ella le daba mucha tristeza eso, le había dicho a la Virgen que era la última vez que iba a ver a su prima Lucía. Entonces Lucía le dijo que no se preocupara, no le dijo dos cosas: ¿no estás dispuesta a ofrecer ese sacrificio de morir sola por la conversión de los pecadores? Y Santa Jacinta le dijo que sí. Ese misterio de esa niña enamorada de las almas, del corazón inmaculado de María, y a través de esa gracia que le dio la Virgen, pues poder amar tanto a las almas que no negó ningún sacrificio, ¿verdad? Y siendo tan pequeña. Y segundo cosa que le dijo fue que no tuviera miedo. Le dijo: ¿tú crees que vas a morir sola? Si la Señora del Cielo te visitó aquí, ¿por qué no te va a visitar allá y más cuando sea el momento de tu muerte? Ella te prometió que irías al cielo, entonces no tengas miedo, ¿no? Entonces yo me acordé de esto y ahí les dije en la homilía que había que hacer mucha oración porque no nos dejaban entrar a los hospitales para poder llevar los sacramentos a los enfermos. Entonces, pero que a ustedes nadie les iba a poder detener, ¿no? Que iban a ir con su oración a ver a estos enfermos. Y siguiendo esta idea de cómo murió Santa Jacinta, pues ese mismo día se me ocurrió hacer una gran convocatoria, rezar el rosario por los agonizantes que están muriendo allá en los hospitales y que no te podían tener ese consuelo pues de recibir los sacramentos. Y gratamente muchas personas respondieron, y así como ustedes que los mandé a los hospitales, pues puedo decir miles de personas, no sé si ya a lo mejor hasta cientos de miles de rosarios se han ofrecido por estas almas que están ahí en su lucha, ¿no? por vivir, pero también en su lucha decisiva para su paso, su tránsito hacia la vida eterna, en la que es importante pues que el alma sea fortalecida. Y seguramente que muchos de estos hermanitos que están muriendo están recibiendo gracias extraordinarias de salvación, de arrepentimiento de sus pecados, de contrición y pues de perseverancia en la fe, a causa de las oraciones de ustedes y de esta gran campaña que surgió, que le pusimos de nombre Rosario de Esperanza. Así se nos ocurrió. No teníamos más que el impulso de decir: vamos a promover una oración por ellos, porque no podemos hacer más que eso, ¿no? Como sacerdotes. Y bien, después yo supe que ese día que vine, que era el 4 de abril, era el aniversario de la muerte de San Francisco Marto. Entonces, pues lo consideré como un gesto en que la providencia nos da de comunión con la Virgen de Fátima y con estos niños que pues prácticamente a su corta edad se inmolaron por las almas, ¿no? Para que entraran muchos al cielo y se salvaran muchos. Y bueno, decirles que a partir de eso pues empezaron a suceder muchas cosas, porque la Virgen María siempre derrama gracias abundantes cuando se reza el rosario. Ustedes lo saben mejor que yo. Y pues pudimos entrar el domingo de Pascua a dar la absolución en Médica Sur, a la terapia intensiva, y ahora esta semana, el jueves, ya acordamos una pastoral en el Hospital General de México, y ahí ya hay tres áreas COVID y tienen capacidad para 150 enfermos, y somos 3 sacerdotes los que estamos yendo, el Padre Adrián, el Padre Roberto y yo. Entonces cada uno entramos a un área y
pues es muy breve y entramos así como astronautas y damos la absolución a uno y damos la absolución a otro y uno entiende que esos 30 segundos que está con cada enfermo pues significan tal vez toda la eternidad para algunos, ¿no? Porque sabemos que Dios perdona, puede perdonar y dar gracia incluso sin el sacramento, ¿no? Porque ese es lo que nos mueve al rosario de esperanza, ¿no? Pero el hecho de que nos permita llevar el sacramento a algunos, yo creo que también es un signo para nosotros decir, así como a estos les está llegando la absolución, mira, vean cómo están entrando los sacramentos a estos lugares inaccesibles, ¿no? Así también todos esos rosarios y también las monjas de la Visitación están entrando a muchos más lugares y espacios, ¿no? Y bueno, pues la verdad salimos muy contentos, vamos a ir cada jueves y además estamos ahora sí que maravillados porque creen que 2 de los obispos auxiliares quieren ir con nosotros. Y entonces ahí, por favor, me tienen que hacer no sé cómo decir, una armadura espiritual a cada uno. Es el obispo Héctor y el obispo Carlos Enrique y probablemente también el obispo Luis Manuel, pero él como es muy reservado, yo siento que le dio, ahí lo estoy transmitiendo, que le dio preferencia a los otros 2 obispos, pero estoy seguro que él también quisiera, porque hemos estado en comunicación con él. Y pues, como me lo dijo el obispo Héctor, no vamos a poder llegar a todos los enfermos, pero sí estamos levantando un signo de esperanza en medio de pues esta situación tan trágica que vivimos en nuestro país, ¿no? Y en todo el mundo. Sí les digo, hay muchos enfermos y muchos están muriendo, no tiene precedentes esto en los hospitales. Nunca se había vivido algo así en nuestro país. Es algo gravísimo y yo creo que pues en todo el mundo, ¿no? Están llenos los hospitales, por lo menos aquí en el Hospital General, pues tal vez haciendo cuentas, no contamos, pero más o menos de lo que nos acordamos, porque todo fue muy rápido, tal vez unos 120 enfermitos, ¿no? Y la capacidad del hospital para estas áreas de COVID es de 150, son muchísimos, ¿no? Muchísimos. Y así están otros hospitales, ¿no? Definitivamente no en todas las áreas del país están igual que en la Ciudad de México, pero ni en todos los hospitales igual que el Hospital General, pero la situación sí es muy seria y muy, muy complicada, ¿no? Y los médicos, bueno, la verdad me llevé una experiencia muy bonita con ellos, son jóvenes, para que también recen por ellos, son equipos de médicos jóvenes, se quedaron los que estaban dispuestos, no se les hizo esa indicación, los que quieran y estén dispuestos, va a estar difícil y aquí está el trabajo, ¿no? De los que ya trabajaban ahí. Entonces, por lo menos donde yo estuve, son equipos de médicos jóvenes, se les ve pues naturalmente el temor, ¿no? La tristeza, la angustia, a veces la impotencia de estar viendo tantos enfermos y muchos que pues están muriendo, pero también el valor que están teniendo para defender la vida, ¿no? Y cuidar la vida es muy reconocible, ¿no? Entonces, pues hay que orar mucho también por los médicos, los directores de hospital y no desfallecer, ¿no? En esta oración. Y bueno, algo que me preguntan, que si no me da miedo, ¿no? Pues claro que me da miedo, ¿no? Nada más les digo que cuando me estaba poniendo todo el equipo me estaban temblando las manos. Imagínense, a mí me da miedo los doctores, ¿cómo están? ¿No? Sí, pero al mismo tiempo yo platiqué con los otros padres, ese temor creo que es natural, viene acompañado de una paz, una quietud, una serenidad espiritual, un gozo muy profundo, pues decirle al Señor, aquí estamos, ¿no? Y el temor a la muerte no nos va a detener, porque estas almas valen la sangre que tú derramaste, ¿no? Y eso pues vale más que nuestra vida, definitivamente, muchísimo más, ¿no? Entonces, pues así de lejitos con ustedes, ya les voy a dar las indicaciones para que ustedes mismas se den la comunión, ¿no? Yo, una ministra,
de ustedes le voy a dar la bendición como ministro extraordinario. Yo creo que aquí ya tienen a alguien designado para esto, ¿no? Entonces, para que yo no entre en contacto con ustedes, ¿verdad? No creo estar infectado, pero estamos entrando a las áreas más peligrosas del país, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos nuestra sana distancia, ¿no? Pues muy bien, hermanas, así que también tienen que rezar por sus padres para que el Señor nos proteja y nos libre de este virus tan terrible, que realmente está muy grave. Pues vamos a empezar con la catequesis y leemos el texto que está en el libro del Génesis, capítulo 27. Jacob suplanta a Esaú en la bendición paterna. ¿Cómo hubiera envejecido Isaac y ya no viera por tener debilitado sus ojos? Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Él respondió: Aquí estoy. Mira, dijo, me he hecho viejo, ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, a fin de bendecirte antes de morir. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre, y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob: Acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le decía: Tráeme caza y hazme un guiso suculento para que yo lo coma y te bendiga delante de Yahvé antes de morir. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que voy a recomendarte. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta, y tú se lo presentas a tu padre, que lo comerá, para que te bendiga antes de morir. Jacob dijo a su madre Rebeca: Pero si mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño, a ver si me palpa mi padre y le parece que estoy mofándome de él. Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Le dice su madre: Sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú obedéceme y basta. Ve y me lo traes. Él fue a buscarlos y los llevó a su madre, que hizo un guiso suculento, como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Luego con las pieles de los cabritos le cubrió las manos, la parte lampiña del cuello, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró donde su padre y dijo: Padre. Él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre: Soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste. Anda, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Dice Isaac a su hijo: Qué listo has andado en hallarla, hijo. Respondió: Sí, es que Yahvé, tu Dios, me lo puso delante. Dice Isaac a Jacob: Acércate que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo: La voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas, como las de su hermano Esaú. Luego se dispuso a bendecirlo. Dijo pues: ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió: El mismo. Dijo entonces: Acércame lo que coma de la casa, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó a la casa y comió. Le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac: Acércate y bésame, hijo. Él se acercó y lo besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas lo bendijo, diciendo: Es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan pueblos y te adoren naciones. Sé Señor de tus hermanos y te adoren los hijos de tu madre. Quien te maldiga, maldito sea; quien te bendiga, sea bendito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues esta es una de las
partes del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María que requiere una explicación, ¿no? Primero vamos a ubicarnos qué es lo que está haciendo Montfort. Él está haciendo una interpretación tipológica del texto. ¿Qué quiere decir? Que lo que se narra en el relato del libro del Génesis es una figura de algo que sucederá después. De modo que, como dice Santo Tomás de Aquino, Dios, que es todopoderoso, para revelar a través de palabras, también puede hacer que los acontecimientos históricos y narrados por la Biblia sean signos de revelación de algo más, sean signos de manifestación de un misterio que en el momento en que se realiza ese acontecimiento todavía no se ha mostrado. Entonces, la interpretación tipológica es el modo predilecto de una de las grandes escuelas de los padres de la Iglesia. Ellos son los que nos enseñaron a leer la Escritura de este modo, es decir, tomar los textos del Antiguo Testamento y a la luz del Espíritu Santo descubrir cómo en ellos están contenidos los misterios que se realizan después en Cristo. Y entonces lo que sucede en el Antiguo Testamento se vuelve figura de lo que ha de cumplirse en Cristo. Y como es una figura, no es perfecta. Algunas cosas tienen un significado simbólico y otras cosas son distintas. En parte implican realidades que se cumplen y en parte otros datos del texto no se cumplen de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que no tratemos de encontrar todos los detalles del relato de Rebeca y de Isaac y Jacob e interpretarlos cabalmente, sino encontrar en dónde están los elementos tipológicos, ¿no? Esta es un poco lo que tenemos que hacer, es lo que hace Montfort, y a la luz de esa interpretación tipológica quiere mostrar cuál es la relación de la Virgen María con sus devotos, con sus consagrados. María los alimenta, María los cuida, María los encamina, María los protege, los defiende y María intercede por ellos. Todos estos elementos los toma de lo que hace Rebeca con su hijo, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco cuáles son los elementos fundamentales y luego ya nos vamos a Montfort, ¿no? Para que lo entendamos mejor, ¿no? Primero, la bendición. La bendición aquí tiene un valor simbólico muy importante. La bendición de Isaac la va a interpretar Montfort como la gracia de la salvación, la justificación, la redención, la santificación. Podemos decir, todo eso está en la bendición y por eso es tan importante, ¿no? Segundo, Isaac. Isaac está de alguna manera representando al que da la bendición de la salvación. ¿Quién es el que da la bendición de la salvación? Dios, ¿no? Dios es el que da la bendición de la salvación. Y podríamos entrar en más detalles, ¿no? Pero veamos aquí cómo, por ejemplo, Rebeca es mediadora para que Jacob reciba la bendición que no le correspondía. Entonces, ¿por qué no le correspondía? Porque le correspondía al primogénito, ¿no? Ahora vamos a pensarlo nosotros. La bendición de la salvación y de la redención
de la santificación nos corresponde a nosotros o no nos corresponde por derecho. No nos corresponde. ¿Por qué? Porque la bendición, vamos a decirlo así, le corresponde al primogénito, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso les digo, no podemos tratar de que se cumpla cabalmente todo en todas las cosas, ¿no? Porque así como Esaú, ¿no?, es figura de los réprobos, ¿no?, de los que no reciben la bendición, también podemos decir que Rebeca, ¿qué es lo que hace? Hace pasar a Jacob como el primogénito. Y esto es importante, ¿por qué? Porque le pone los vellos de las manos, ¿no? Le pone la ropa, le pone el aroma, le da la casa, le prepara lo que le va a ofrecer a su padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está viendo aquí Montfort? Que lo que hace Rebeca es lo que hace María con nosotros, no para dejar fuera a nadie de la salvación, sino simplemente para ilustrar qué es lo que hace María con nosotros. Y luego vamos a la imagen de Esaú también, ¿no? ¿Qué es lo que hace María con nosotros? Nos lo ha dicho desde que empezamos nuestras catequesis del tratado. María va a revestirnos de Cristo, va a gestar en nosotros la vida de Cristo. En su corazón inmaculado nosotros nos gestamos para la vida sobrenatural. Es decir, así como nació nuestra vida biológica y se fue desarrollando hasta que llegamos a ser hombres y mujeres adultos, así también ha nacido en nosotros la vida sobrenatural en el bautismo. Y tenemos que gestarnos y desarrollarnos y crecer hasta que alcancemos, nos dice San Pablo, la plenitud de la madurez de Cristo. De hecho, esto nos lo dice Montfort en la fórmula de consagración. Es muy importante. Montfort entiende, hemos recibido una vida en nuestro bautismo que no se ha desarrollado plenamente. Es la vida de Cristo en nosotros y María nos va gestando a sus devotos para que se desarrolle en nosotros la vida de Cristo. Y entonces, así como a Jacob le puso en sus vellos, en sus manos los vellos de Esaú, así María nos pone a nosotros en nuestra alma y en nuestro corazón las virtudes de Cristo. Nos pone los méritos de Cristo, nos pone el aspecto de Cristo, la figura de Cristo, el aroma de Cristo. Fíjense qué hermosa figura, ¿no? Para que cuando nos acerquemos, podemos decirlo así, al Padre Celestial, el Padre mire en nosotros a su Hijo Jesucristo. Y entonces, claro que nos dé la bendición y nos dé la salvación, nos dé la santificación. Y aquí también podemos ver el Espíritu Santo, porque María, ella intercede por nosotros para que esto suceda, pero es el Espíritu Santo el que lleva a cabo el cumplimiento de esta figura, ¿no? Aquí es una figura, el vello, la ropa, el aroma, ¿no? Pero en nosotros se cumple no solo la figura, sino la realidad que representa. Entonces, en nosotros no es el vello externo, no es la ropa externa, no es el aroma, sino es la obra de santificación que obra el Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras almas, para que en nosotros resplandezca Cristo, la imagen de Cristo, el rostro de Cristo, para que nosotros, unidos al Hijo de Dios en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, con una unión cada vez más plena y perfecta, hasta que lleguemos a alcanzar la plenitud de la madurez de Cristo y podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, entonces recibamos la bendición del Padre, ¿no? La bendición de la justificación, de la salvación. Por eso aquí habla de la predestinación, es decir, la bendición de la gloria, ¿no? De esto se trata. Ok, entonces Esaú, explico Esaú y luego ya vamos al texto, ¿no?
Esaú nos dice que es figura de los réprobos, ¿no? Y entonces esto nos puede entrar en contradicción porque yo les dije que Esaú es el primogénito y por lo tanto hace referencia a Jesús, sí. Y ahora piensen esto, ¿no? Bajo el aspecto de ser el primogénito hace referencia a Jesús, pero bajo el aspecto de haber rechazado la bendición de su padre hace referencia a los réprobos, ¿no? Una misma realidad puede representar dos cosas muy distintas en la Biblia, ¿no? Una bajo un aspecto y otra bajo otro aspecto, ¿no? Entonces, ¿por qué hace referencia a los... ¿Quiénes son los réprobos? Así, sencillamente, los condenados, los que se condenan. Y entonces aquí nos dice, ¿quiénes son los que se condenan? Los que rechazan la bendición de su Padre, la bendición de Dios, ¿no? Y esto es muy importante también. No es que Dios no quiera bendecir y salvar. Dios nuestro Padre nos ama infinitamente. Él quiere bendecir y salvar a través de su Hijo Jesús a todos y nos da su Espíritu. Pero podemos rechazar la bendición de Dios. Podemos rechazar la salvación que Él nos ofrece. Y en esto consiste la reprobación, ¿no? No en que Dios nos repruebe, sino en que nosotros rechazamos lo que Dios nos quiere dar y Él confirma nuestra voluntad de mantenernos apartados del don que Él nos hace, ¿sí? ¿Y en qué momento rechaza Esaú la bendición? Pues nos acordamos, ese episodio de la sopa de lentejas, ¿no? Y pues es muy significativo, ¿no? Porque la sopa en sí misma no es algo malo, ¿no? Es algo bueno, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, pero en el corazón de Esaú hay algo que tenemos que estar alerta todos. Él valoró más el alimento del cuerpo que la bendición de Dios. Y entonces podemos decir, valoró más la vida del cuerpo, la carne, el mundo, que la bendición y la salvación de Dios. Y de ese modo, por aferrarse a las cosas de este mundo, perdió las cosas celestiales. Y entonces aquí la Escritura también nos está diciendo uno de los caminos para la perdición, de los que tenemos que estar atentos todos, el aferrarnos a las cosas de este mundo, el preferir la carne al espíritu, como nos dice San Pablo. Hemos nacido en Cristo, vivamos según el Espíritu, hemos resucitado con Él, busquemos las cosas de arriba, ¿no? Y el mismo Jesús nos ha dicho, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. Entonces, aquí Esaú es figura de la reprobación por haber rechazado la salvación que ofrece Dios, y la causa por la que la rechaza es porque prefiere la carne, el mundo, por encima de la bendición de Dios, de la alianza con Dios que iba a recibir a través de su Padre, ¿verdad? Entonces, aquí están los elementos más importantes, desde luego en el vino que se le da al Padre, en el sacrificio que se hace, pues los animales que se le dan como alimento. Está también la figura de Cristo. Acuérdense que a Cristo no solo podemos, sino que tenemos que encontrarlo en todos lados. Especialmente en la Escritura nos dice San Jerónimo que en todas las palabras de la Biblia está Cristo, ¿no? Cristo está detrás de todo, entonces hay que encontrarlo siempre. Entonces, también está en el vino que alegra al Padre, porque Cristo es la alegría del Padre. También está en estos cabritos que se le ofrecen como alimento, porque es lo que se le da al Padre para complacerlo, ¿no? Y entonces, pues Cristo es el sacrificio que le da al Padre la máxima gloria y complacencia, porque no le ha negado nada, porque lo ha amado, porque se ha entregado para cumplir su obra, para llevar a cabo su misión, ¿no? Entonces aquí vamos al número 183, nos dice Montfort, el Espíritu Santo nos ofrece en el libro del Génesis una figura admirable de todas las verdades que acabo de exponer respecto a la Santísima Virgen y a sus hijos servidores.
Hallamos en la historia de Jacob que por la diligencia y cuidado de su madre Rebeca recibió la bendición de su padre Isaac. Oigámosla tal como la refiere el Espíritu Santo, luego añadiré mi propia explicación. Entonces ya la oímos como la refiere el Espíritu Santo en la Biblia, ahora vamos a su explicación. Nos dice Montfort: Esaú había vendido a Jacob sus derechos de primogenitura. Rebeca, madre de ambos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró, muchos años después, estos derechos mediante una estratagema santa y toda llena de misterio. Isaac, sintiéndose muy viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a Esaú, a quien amaba, le encargó salirse de casa a conseguir algo de comer para bendecirle luego. Rebeca comunicó al punto a Jacob lo que sucedía y le mandó traer 2 cabritos del rebaño. Cuando los trajo y entregó a su madre, ella los preparó al gusto de Isaac, que bien conocía. Vistió a Jacob con los vestidos de Esaú, que ella guardaba, lo cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que estaba ciego al oír la voz de Jacob, creyese al menos por el vello de sus manos que era Esaú. Sorprendido en efecto Isaac por el timbre de aquella voz, que parecía ser Jacob, le mandó acercarse y palpando el pelo de las pieles que le cubrían las manos, dijo que verdaderamente la voz era de Jacob, pero las manos de Esaú. Después que comió y al besar a Jacob, sintió la fragancia de sus vestidos, le bendijo y deseó el rocío del cielo, la fecundidad de la tierra, le hizo el Señor de todos sus hermanos. Entonces vamos, ahí sigue explicando un poquito, ya esto es lo que les había explicado. Esaú es figura de los réprobos, está en el 185 al 190, y aquí nos habla de cómo los santos padres, los exégetas, interpretan este texto. Jacob, figura de Cristo y de los predestinados, mientras que Esaú lo es de los réprobos, ¿no? Y vamos a ver, Esaú, primogénito, era fuerte y de constitución robusta, gran cazador, casi nunca estaba en casa, no se preocupaba mucho por agradar a su madre, Rebeca, era glotón y esclavo de la gula, vendió su derecho de primogenitura, como otro Caín, que estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía de muerte. Bueno, esto es porque se acuerdan que después lo buscó para matarlo, ¿no? Entonces, Jacob aquí recibe la bendición como representando a Cristo en cuanto a que recibe la bendición, ¿no? Yo le decía a Esaú, pues en cuanto a que es el primogénito y en cuanto a que la Virgen nos reviste de Cristo, ¿no? Pero este aspecto en cuanto que el que recibe la bendición es Cristo y nosotros en él, pues es figura de Jacob. Entonces, para no confundirnos, ¿no? Jacob, nos dice Montfort, es figura de Cristo y Esaú de los réprobos. Jacob es figura de los predestinados. Esaú hace una referencia a Cristo en lo que se refiere a la primogenitura y hace una referencia a Cristo en lo que se refiere a que el mismo Jacob va a ser revestido de su hermano para que reciba la bendición. Y en ese aspecto particular nosotros estamos implicados en cuanto a que nos revestimos de Cristo para recibir la bendición, ¿no? Y aquí nos dice en el 186 Montfort, esta es la conducta de los réprobos, confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales, son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas terrestres, pero muy flojos e ignorantes para las del cielo. Se ve que Montfort no tenía pelos en la lengua, ¿verdad? Dice, no permanece nunca o casi nunca en su propia casa. Fíjense, aquí hace una interpretación todavía alegórica más grande, ¿no? Dice, Jacob se la pasaba de vago, nunca estaba en la casa, y entonces, como solo le interesaban las cosas de este mundo, no estaba dentro de sí mismo, ¿no? Entonces la interpretación espiritual. El no estar en casa quiere decir que no tenía vida interior, sino que estaba siempre en lo exterior, o sea, en el mundo sensible, ¿no? Y dice, Dios vive siempre en sí mismo, los réprobos no aprecian el retiro, ni las cosas espirituales, ni la devoción interior, ¿no? Y luego dice en 188, los réprobos
apenas si se interesan por la devoción a la Santísima Virgen María, Madre de los predestinados. Eso lo dice porque ya he dicho antes que Esaú no tenía como un trato filial con Rebeca, ¿no? En cambio, Jacob era, pues como dicen, era el dedo chiquito, ¿no? de Rebeca. La procuraba, la amaba, la servía. Entonces, bajo ese aspecto, Montfort dice, pues el que es devoto de la Virgen María no se parece a Esaú, sino se parece a Jacob, que recibió la bendición. Por lo tanto, la devoción a la Santísima Virgen María, el procurarla, el amarla, el servirla, es un signo de predestinación, ¿no? El tener vida interior, oración, es un signo de predestinación. El confiar no en nuestras propias fuerzas, ni poner nuestro corazón en las cosas del mundo, sino confiar solo en Dios y poner nuestro corazón en las cosas celestiales, es un signo de predestinación. Es decir, no quiere decir que si una persona tiene todas estas cualidades, ya esté salvada, ¿verdad? Tiene que perseverar en la fe, pero sí que podemos ver que a muchos dentro de la vida cristiana los acompañan los signos de la predestinación. Y eso nos da mucha paz, sobre todo en el momento de la muerte. Cuando una persona muere con los signos de la predestinación, no nos quedamos con el mismo estado de alma que cuando muere una persona con los signos de la reprobación, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos hacer un juicio y decir este está condenado, este está salvado, ¿no? Pero no es lo mismo, como alguna vez me pasó, que llegó una familia y me dijo que si podía ir a ungir a un enfermo, y llegué a la casa y yo empecé a orar y este enfermo empezó a blasfemar y me corrió de la casa y yo estaba todo desconcertado, estaba recién ordenado. Dije, no, es que esto está muy mal, por favor reciba la absolución, reciba los últimos sacramentos, y solamente blasfemaba y me echó fuera, y por más que yo insistía, la familia terminó por retirarme y yo me quedé con una tristeza tremenda. Me da pena decirlo, pero ese moribundo tenía los signos de la reprobación. Tenía un sacerdote delante de él que estaba dándole el perdón y no solo lo rechazó, sino que blasfemó contra Dios. Fue horrible, una experiencia horrible. Yo me quedé, no sé cómo decirles, como intoxicado en mi alma de eso. Me quedé enfermo. Y a otra persona que uno va a ungir, y por ejemplo, ¿no? Es también muy bonita esa experiencia que me tocó, que fui a un hospital porque llegó una señora que quería que fuera a ver a su hermana, que le acababa de diagnosticar cáncer, y la señora estaba llore y llore y llore, ¿no? En mi parroquia. Entonces yo le estaba explicando que si su hermana no estaba en un estado grave, que por favor me esperara, ¿no? Porque en ese momento yo tenía varias cosas que hacer y no era urgente. Pero la señora lloraba tanto y tanto lloraba que me convenció y él me llevó a la fuerza, ¿no? Al hospital. Y pues yo llegué, ya vi a la hermana y la hermana estaba bien, o sea, tenía cáncer en un estado grave, pero no es que iba a morir ese día, ¿no? Y estaba bien de ánimo, platicamos, le di la unción y todo. Y cuando iba saliendo del hospital, me ve una chica, ¿no? Y tenía los ojos así como cuando brillan porque están las lágrimas ahí a punto de brotar. Y me dice, padre, ¿usted es sacerdote? Sí. Dice, ¿no puede subir a ver a mi mamá? Porque está muy mal, ya nos dijeron los médicos que ella está mal. Dice, mi mamá rezaba el rosario todos los días, padre. Era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. Estaba consagrada a la Virgen. Y entonces yo tenía una misa. Pero cuando me dijo eso, dije, imposible no ver a esta señora, ¿no? Y dije, pues súbanme, ¿no? Me dieron el pase y pasé como familiar porque no había tiempo de tramitar ahí en trabajo social el pase del sacerdote. Y entonces subí a la cama, me puse ahí a un lado, le hablé a la señora y entonces le dije que venía a darle los sacramentos, que ella amaba el corazón de Jesús, que no tuviera miedo. Le di los sacramentos, le agarré la mano y le dije, a ver, repita conmigo, Jesús, en ti confío, ¿no? Y entonces
Lo empecé a decir 3, 4, 5, 6 veces y se muere la mujer en mis manos. Y entonces yo dije, esta muere con los signos de la predestinación. No, definitivamente, no tengo ninguna duda. No puedo, yo no soy el Papa para canonizar a nadie, ¿verdad? Pero tengo ojos para ver, ¿no? Y vi que murió con los signos de la predestinación. Y luego ya me entraron un poco los nervios porque dije, van a venir las enfermeras y van a ver que ya se murió y como yo entré con el pase familiar, pues me van a empezar a decir a mí qué hacen con la persona, etc. Entonces literalmente me fui rápido, me bajé corriendo por las escaleras y ya entré a la puerta. Estaba la chica en la puerta del hospital, le di el pase y le dije, su mamá está muy bien. Ya fue llamada por nuestro Señor, recibió la absolución a tiempo, los sacramentos, súbanlo, porque acaba de morir, ¿no? Y ya pues se subieron, yo me fui, no volví a ver a esas personas, ¿no? Pero esos son los signos de la predestinación. Entonces, aquí Montfort habla muchas veces de los réprobos y de los predestinados. Entonces, lo que quiere decirnos es que Dios tiene un camino, ¿no?, en su sabiduría para que nosotros nos salvemos. ¿Podemos rechazar ese camino? Sí. Y si lo rechazamos ya en vida, ese rechazo nos acompaña, ¿no? Y esos son los signos de la reprobación. Pero si aceptamos los dones que Él nos da en su gracia y que además nos los quiere dar a todos, porque no hay predestinación a la reprobación, sino predestinación solamente a la gloria. Es un tema teológico muy complejo, pero quédense con esto porque además no nos da tiempo. Él nos quiere dar la salvación a todos. Si nosotros vamos aceptando día a día la salvación y vamos muriendo nosotros mismos, nos acompañan los signos de la predestinación, ¿no? ¿Se acuerdan las últimas palabras de San Juan Pablo II? Si las supieron, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Las últimas palabras que pronunció, las palabras bellísimas. Después de recibir la última unción de enfermos, la última absolución de su secretario particular, cobró un poco de fuerzas, miró a los que estaban ahí orando con él y les dijo, dejadme ir a la casa del Padre. Fueron las últimas palabras de él. No me retengan, no me retengan más. Llega el momento en que yo vaya a la casa del Padre. Son los signos de la predestinación. Claro, él sí está canonizado, ¿verdad? Pero pues no necesitamos ser canonizados para morir de esta manera. Y aquí ustedes pues tienen muchos ejemplos entre ustedes. Ya les platiqué yo también la experiencia que tuve con la hermana Bernardita cuando el Señor la llamó, ¿no? Entonces, aquí los réprobos nos interesan de la Virgen, venden sus derechos del cielo por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra, y odian y persiguen sin tregua a los predestinados, ¿no? Eso también porque quería matar a su hermano. En cambio, Jacob, que es el hijo menor, es suave, débil, tranquilo, permanecía en casa, o sea, vuelto sobre sí mismo, en la oración, en la vida interior, buscando estar ahí con Dios, en su corazón, en su alma, y su vida en el mundo, en los sentidos, era para obedecer, para cumplir su misión, ¿no? Amaba y honraba a su madre, a la Virgen María, estaba sometido en todo a ella. Aquí está está describiendo la verdadera devoción a María, lo que significa la consagración a María. El devoto de María ama y honra a María, vive con ella, la tiene en su casa, está a su servicio, todo lo hace con ella y en favor de ella, obviamente para Dios. Se somete en todo a ella, ¿no? Como él que estaba sometido en todo a Rebeca, la obedecía prontamente sin tardar, amorosamente sin quejarse, a la menor señal de su voluntad, el humilde Jacob corría a realizarla, creía en todo lo que Rebeca le decía sin discutir. Por ejemplo, cuando le mandó y le dijo algo muy difícil, ¿no? Ve y te voy a hacer pasar por tu hijo, por tu hermano. Y entonces dice, no, porque me va a maldecir en lugar de bendecir. Y entonces dice, tú haz lo que yo te digo. Y si te maldice, la bendición cae sobre mí. O sea, eso como diciendo aquí Montfort, por un lado él
se fió de María, pero por otro lado María salió, de Rebeca, pero por otro lado Rebeca salió fiadora por él, porque dijo, si te maldices, la maldición cae sobre mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí está la devoción a María, en la que nosotros nos confiamos a María y María se hace nuestra fiadora. O sea, ella asume los riesgos de que nos confiemos en ella, ¿no? Bueno, sigue describiendo, vamos en el número 194, su gran confianza que tenía. 195, imitaba las virtudes de su madre, se alejaba de las malas compañías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en el número 3, en el número 196 ya nos va a explicar con más detalle cómo este es el comportamiento habitual de los predestinados. Es lo que les he estado tratando de explicar. 1. Permanecen asiduamente en casa con su madre, aman el retiro, gustan la vida interior, se aplican la oración, a ejemplo y compañía de la Santísima Virgen, cuya gloria está en el interior, ¿no? Se tienen que ocupar de las cosas del mundo, claro, ¿no? Lo tenemos que hacer, pero sin descuidar la vida interior y más bien realizándolo para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Número 197 nos dice Montfort, los predestinados aman y honran a la Virgen María como su cariñosa Madre y Señora, no solo de palabra, sino de hecho, no solo exteriormente, sino en el fondo del corazón. Esta es una idea que se repite muchas veces en Montfort, ¿no? La verdadera devoción es interior, no es solo exterior. La devoción exterior sin la compañía de la devoción interior no es verdadera, ¿no? Luego dice, le llevan y entregan no ya 2 cabritos como Jacob a Rebeca, sino lo que representaban los 2 cabritos de Jacob, es decir, su cuerpo y su alma, con todo cuanto de ello depende, para que ella, fíjense, esta es otra interpretación, ¿no? Yo les proponía una en la que el cabrito y el vino es Cristo que se ofrece al Padre, y aquí el cabrito y el vino, nos dice Montfort, que es la interpretación, vamos a decir, mariológica, es los 2 cabritos, nos dice, un cabrito es el cuerpo y otro cabrito es el alma, ¿no? Se valen estas interpretaciones en la Biblia, ¿no? Son interpretaciones alegóricas y es muy hermosa por lo que quiere comunicar, ¿no? Entonces dice, le ofrece estos 2 cabritos, ¿para qué? Para que Rebeca los mate y los degolle, ¿no? Y entonces dice, de alguna manera eso es la consagración a María. Entregamos cuerpo y alma para que María los sacrifique, ¿no? Los consagre de alguna manera y se los entregue a Dios. Despojándolos de qué, dice, de su propia piel y egoísmo para agradar por este medio a su Hijo Jesús, que no acepta por amigos, discípulos, sino a los que están muertos a sí mismo. Los adereza, fíjense, al gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria, ¿no? Con sus cuidados e intercesión disponga de este cuerpo y de este alma bien purificados de toda mancha, bien muertos, desollados y aderezados, como manjar delicado, digno de la boca y bendición del Padre Celestial, ¿no? Entonces, nuevamente es un lenguaje simbólico, ¿no? Espiritual, lo importante es a través de eso descubrir la verdad que hay, ¿no? La Virgen no nos está haciendo barbacoa, desde luego, ¿verdad? Nos está haciendo Cristo, nos está haciendo agradables al Padre, es lo que nos está diciendo, ¿no? Y está quitando todo lo que no, y nos está poniendo todo lo que sí le agrade al Padre, ¿no? ¿No es esto acaso lo que harán los predestinados que aceptarán y vivirán la perfecta consagración a Jesucristo por manos de María, que aquí les enseñamos para que testifiquen a Jesús y a María su amor intrépido? El número 3, 198, viven sumisos y obedientes a la Santísima Virgen María como su cariñosa madre, a ejemplo de Jesucristo, quien de 33 años que vivió sobre la tierra, empeñó 30 en glorificar a Dios su Padre mediante una perfecta y total sumisión a su Santísima Madre. La obedecen siguiendo exactamente sus consejos, como el humilde Jacob los de Rebeca, cuando le dijo, escucha lo que te digo, o como la Santísima Virgen, hagan lo que Él les diga. Número 194, habla de la confianza, la gran confianza que tienen los predestinados a la bondad y al poder de María. La miran como estrella polar, se acogen a los pechos de su misericordia y dulzura para obtener por su intercesión el perdón de sus pecados.
y saborear por su medio las penas heredadas, las dulzuras maternales, ¿no? Y nos dice, oh, qué felicidad. No creas que es mayor felicidad habitar en el seno de Abraham que en el de María, dado que el Señor puso en ese su trono. Los réprobos ponen toda su confianza en sí mismos, al igual que el hijo pródigo, se alimentan solamente de lo que comen los cerdos, se nutren solamente de tierra a semejanza de los sapos, y a la par que los mundanos solo aman las cosas visibles y exteriores. No pueden gustar del seno de María ni experimentar el apoyo y la confianza que sienten los predestinados en la Santísima Virgen, su bondadosa Madre. Quieren hambriar miserablemente por las cosas de fuera, dice San Gregorio, porque no quieren saborear la dulzura preparada dentro de sí mismos en el interior de Jesús y de María. Finalmente, los predestinados siguen el ejemplo de la Santísima Virgen María, la imitan, por eso son verdaderos dichosos y devotos. Y termina esta parte diciendo, orando, oh Virgen Santísima, bondadosa Madre mía, cuán felices son, lo repito en el arrebato de mi corazón, cuán felices son quienes, sin dejarse seducir por una falsa devoción, siguen fielmente tus caminos, observando tus consejos y mandatos. Pero desgraciados y malditos los que, abusando de tu devoción, no guardan los mandamientos de tu Hijo. Malditos los que se apartan de tus mandatos. Esto es muy fuerte, esta manera en la que concluye, pero lo que nos está diciendo es, también dentro de los devotos de María puede haber unos réprobos y otros predestinados, y nos da un signo más. Los predestinados son los que se esfuerzan por vivir los mandamientos de Dios, ¿no? Sí, y ya nos ha dicho esto, la verdadera devoción a María es santa. Si uno es devoto de María externamente, pero no quiere santificarse muriendo a sí mismo y combatiendo contra el pecado, no es esa una verdadera devoción. Y luego aquí nos pone el padre Luciano Cicciarelli un título para englobar los puntos que siguen, que es muy hermoso. María es muy cariñosa para con sus fieles servidores. María los ama, del número 201 al 207. María los alimenta, número 208. María los conduce, el número 209. María los defiende y protege, número 210. Y María intercede por ellos, 211 al 212. Ahora solamente los enunciamos. El próximo mes, pues, profundizaremos en ellos. Y próximo mes será hasta junio. Yo creo que ya ahora me pedía la madre confesiones, ¿verdad? Entonces, como hoy vamos a estar yendo a los hospitales, ahorita apenas fuimos una vez, yo creo que ya no es prudente que yo vuelva hasta el próximo mes. Evaluamos si vengo a la catequesis, y si no, pues a lo mejor les mando a alguien para que... Ustedes felices de que yo venga, ¿verdad? Sí, pero a mí me da miedo que les vaya yo a hacer algún mal. Ya sé que me van a decir que no, ¿verdad? Pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo después, ¿no? Entonces vamos a pasar a la Santa Misa que ofrecemos por reparación del Corazón Inmaculado de María, y después voy a confesar un poquito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.